Bien, este ejercicio es relativamente completo a lo que corresponde a vectores en el espacio. Como había mencionado en clase, nosotros siempre tenemos en cuenta que los vectores se pueden expresar de diferentes maneras y que dependiendo de las condiciones nosotros podemos utilizar uno u otro método para expresar cada vector. Estos vectores, por ejemplo, ya son vectores conocidos para nosotros por la forma en que se plantean sus magnitudes. Como ven, está expresado en 28i, que obviamente indicaría un vector que se encuentra paralelo al eje X. Es decir, el vector P es un vector con magnitud 800 en el versor Y, libras. Entonces, yo puedo expresarlo, si me conviene a mí trabajar de esta manera, expresarlo de esta manera, 800, 0, 0, que es prácticamente lo mismo, solamente que hay diferencia por los paréntesis y no por los versores. Y el valor de la fuerza Q me dice que es 0. Entonces, Q prácticamente no va a entrar en mi ecuación porque corresponde a 0. Es el vector nulo. Entonces, directamente es nada más que para tratar de confundir un poco el planteamiento del ejercicio. Pide determinar la fuerza en cada cable. Supongo que son los tres cables AD, BC, BD y CD. Entonces, necesito conocer las coordenadas de cada uno de los puntos porque de esa manera nosotros planteamos la expresión de las tensiones. Es decir, la tensión DA, que va desde D hasta el punto A, va a ser el módulo de la tensión multiplicada por el vector direccional del punto D al punto A. Entonces, esta es la otra forma en que nosotros utilizamos la expresión de módulos, o sea, de vectores en el espacio. Entonces, determinamos la coordenada del punto A, que es 6, 0, 0. Y tengan en cuenta mucho eso, el tema de los ejes, porque acá, por ejemplo, el eje X, el que va en esta dirección, el eje Y está vertical y el eje Z va en esta posición. O sea, eso es muy importante al momento de resolver, porque si a ustedes ya les marca los ejes, entonces deben respetar ese orden. El punto B, por ejemplo, tiene coordenadas x0, tiene coordenadas y que vale 5 y coordenadas z que vale 2. El punto C tiene coordenadas 0, coordenadas en y tiene 5 y coordenadas en z tiene menos 6. Y el punto D, que tiene coordenadas 6, coordenadas en y vale 2 y coordenadas en z vale 0. Entonces determino los vectores de A, va a ser la diferencia entre A menos D. Entonces esto va a ser 0, menos 2, 0. Sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces el vector direccional de DA es 0, menos 1, 0. Luego el vector direccional lambda dB, que es el vector D menos D, es decir, las componentes del punto D menos las componentes del punto D. Entonces esto da menos 6, 2 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Llevando esto, creo que 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es 49, entonces sale como vector menos 6 séptimos, 3 séptimos y 2 séptimos. Entonces, este es el vector lambda dB. Y lambda dC es las componentes del punto D menos las componentes del punto C. Esto es menos 6, vuelve a ser 3 y da menos 6 sobre raíz de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces puedo calcular acá menos 6 sobre raíz de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado.
menos 2 tercios. Esto supongo que va a salir un tercio. Un tercio menos 2 tercios. Entonces, como me pide condición de equilibrio, no me especifica que sea resultante ni nada de eso, entonces voy a plantear una condición de que la tensión CD, perdón, de tensión DA más tensión DB más tensión DC más la fuerza P más la fuerza Q, que al final vale cero, es igual a cero. Toda esa es mi ecuación vectorial. Y acá voy a plantear obviamente las componentes de acuerdo a nuestros versores direccionales. Por ejemplo, este es 0 menos 1, 0, multiplicado por el módulo de t de sub a, más menos 6 séptimos, 3 séptimos, 2 séptimos, multiplicado por la tensión de sub d, más, como una suma vectorial, nosotros siempre sumamos todo y las componentes de los versores direccionales son las que nos definen el sentido positivo y el sentido negativo de cada componente. Entonces no se preocupen si ustedes hallan correctamente los versores direccionales, salvo que trabajemos con la fuerza equilibrante, acá todo tiene que ser suma. Tensión DC. Más P, que vale obviamente 800, 0, 0. Y Q, que vale obviamente 0, 0, 0. Igual a 0, 0, 0. Entonces, este vector es el que nosotros, para esta matriz, 0, menos 1, 0, menos 6 sobre 7, 3 sobre 7, 2 sobre 7, menos 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios, multiplicado por la componente de las tensiones. Tensión de sub A, de sub B, de C. Y esto obviamente igual a nuestro vector, que va a ser menos 800, 0, 0. Y este sistema me va a permitir calcular cada una de las tensiones. Tensión de sub A, tensión de sub B, tensión de sub C. Para mí es conveniente, si tienen la calculadora gris, utilizar esa porque lo hace mucho más práctico resolver el sistema de ecuaciones hasta 3 componentes. 0, menos 6 sobre 7, menos 2 sobre 7 sobre 3, menos 800, menos 1, 3 sobre 7, 1 sobre 7 sobre 3, 0, 0, 2 sobre 7, menos 2 sobre 3, 0. Sale 400, el otro sale 700 y el último sale 300. Esto era todo en libras. Por eso es solamente responder a saber cuál es la fuerza en cada cable, y ahora me falta determinar los ángulos que forma el vector en B por el cable BD y en C por el cable CD. Ahora, tengan en cuenta que para nosotros los vectores tienen que tener un orden de origen y fin. Acá nos pide saber el ángulo que forma en B los cables CD y en C los cables, o sea, el cable C, el cable BD y el cable CB. Es decir, yo tengo que determinar un vector que vaya desde el punto B hacia el punto BD.
Y a partir de ahí yo obtenga los vectores, los cosenos, los ángulos directores. Es decir, por ejemplo, acá θ con respecto a y, después define acá, por ejemplo, cuánto es θ con respecto al eje X y el ángulo θ con respecto al eje Z. Entonces tenemos que determinar primeramente un vector. No hace falta que sea un vector fuerza, puede ser un vector direccional también, que comience en el punto B y que vaya dirigida a lo largo de, de BD. Entonces, lo que voy a hacer ahora es determinar lambda de B a D. Y como yo tengo lambda de B a D, voy a hallar menos el vector lambda de D a B, que era el vector que yo tenía acá. Es decir, lambda de B a D es para nosotros un vector con componentes menos 6 séptimos, 3 séptimos, menos 6 séptimos. Y mal no escribí. No, este tiene que ser 2. Ese era el vector BD, pero obviamente yo tengo que cambiarle, perdón, el vector DB. Ahora tengo que cambiarle de signo para que mi vector sea coincidente a la condición que yo necesito. Acá es más, acá es menos y acá es menos. Cambiarle de signo a todas las componentes del vector direccional lambda DB, porque yo cambio el orden del origen. Y con eso ya puedo determinar. Yo esto lo que hago es igualar a la expresión coseno de θ x, coseno de θ y coseno de θ z. Entonces tengo que coseno de θ x es igual a menos, por más 6 sobre 7. Y acá yo tengo θ x, que va a salir un ángulo. Coseno de θ y es menos 3 sobre 7. Y esto igual a θ. Coseno de θ z es igual a menos 2 sobre 7 θ z. Bueno, tengan en cuenta de que la diferencia que yo estoy haciendo con respecto, si hubiese usado la fuerza, por ejemplo, una fuerza cualquiera, para aplicar esta igualdad de componentes, yo tengo que tener en cuenta que si era una fuerza F, que tenía componentes Fx, Fi, Fz, yo tenía que determinar primeramente la resultante de esa fuerza o el módulo final, que ya sabemos que es raíz de Fx al cuadrado más Fi al cuadrado más Fz al cuadrado. Y ese módulo nosotros utilizamos como componentes. Es decir, θ x iba a ser igual a Fx sobre el módulo de F. Θ coseno de θ y va a ser Fi sobre coseno, perdón, sobre el módulo de F. Y coseno de θ z iba a ser igual a Fz sobre el módulo de F. ¿Por qué yo ahora no hago esto? Porque yo sé que este es un vector unitario, un vector direccional. Entonces, automáticamente yo sé que el módulo de este vector, lambda BD o DB, por ser vector unitario es igual a 1. Entonces, ya prácticamente no tengo que dividir entre ningún denominador. Y directamente utilizo los valores que están acá. Entonces, yo voy a hacer coseno, sheet coseno de 6 séptimos. Después tengo sheet coseno de menos 3 séptimos. Sheet coseno de menos, pues menos 2 séptimos. Este es 31 grados. El otro es 115,38.
y el último es 106,60. Por ejemplo, si yo me hubiese equivocado y en vez de tomar la componente positiva, hubiese tomado o sea, la componente negativa, hubiese tomado, por ejemplo, para este valor de acá, -6, o sea, no le hubiese cambiado de signo, van a darse cuenta de que todos los ángulos cambian de valor. 148,99, 64,62 y 73,39. Ahí, por ejemplo, no se puede considerar de que solamente fue un error de signo, porque al momento de ustedes determinar los valores de ángulos, ya prácticamente se equivocaron en todos los ángulos, al no considerar un signo en toda la expresión del vector direccional. Entonces, todos los ángulos ni siquiera salen valores cercanos. Entonces, ahí sí, por ejemplo, es un error conceptual que no se puede validar por la cercanía del resultado, porque obviamente ustedes consideraron, por ejemplo, consideran de manera errónea el signo. En este caso, todo esto tiene que ser positivo, este negativo y este negativo. Y de la misma manera yo puedo determinar entonces el valor de eh, lambda, pero en este caso CD, que va a ser igual a menos lambda DC. Entonces, lambda CD es un vector que tiene componentes 2/3 menos 1/3, 2/3. Sí. Entonces, con eso yo ya puedo obtener los cosenos. Tita X es igual a 2/3. Coseno de tita Y es igual a menos 1/3. Coseno de tita Z es igual a 2/3. O sea que yo puedo tener tita X, tita Y, tita Z para cada valor. Y coseno de 2/3, 48,19. Y coseno de 70,53. Y esos serían todos los ángulos directores. Es lo que me pedía creer el ejercicio. Considerando nuestro origen en B y que vaya en dirección al cable BD. Entonces, nada más que eso, siempre hay que tener en cuenta al momento tanto de determinar cosenos directores como ángulos directores, tenemos que definir cuál es nuestro origen. Porque como le mostré, si yo considero el origen... Ah, sí, 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 cierto, cierto. Ahí, gracias. Es menos 109,47. Gracias. Si nosotros consideramos el mismo vector direccional, pero sin los signos cambiados, salen totalmente otros ángulos directores. Entonces, dependiendo del tipo de ejercicio, se puede en algunos casos considerar, eso depende del que corrige, dar puntos por la parte procesual. Si es muy extenso y requiere muchos pasos, pero como en la mayoría de las veces son ejercicios que no tienen muchas partes. Al menos para estos dos capítulos tienen muy pocos pasos a ser tenidos en cuenta. Pero para los parciales sí, como son de contenido un poco más extensos, sí se requiere de muchas veces del proceso, entonces se tiene en cuenta eso al momento de hacer la corrección. Bien, entonces, no sé si hay consultas o dudas respecto a esto. Bien, entonces voy a dejar la grabación hasta acá.